Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número 1. Saltan nuevos riesgos gravísimos en el tren militar. Tema número 2. La violencia está imparable y el gobierno lo niega y no hace nada. Tema número 3. Claudia pretende que le creas que ahora sí el obradorato hará algo contra la corrupción. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 182 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 3 de abril. Las campañas están a todo lo que dan. Te están llenando de eslogans, de promesas, de cosas que dicen que van a hacer y que luego no rinden cuentas. Y de eso vamos a estar hablando aquí permanentemente, para que tú tengas la mejor información de lo realmente importante, para que tú vayas a generar ese criterio propio que le beneficia a tu familia, a tu entorno, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país, a tu estado. Porque de eso se tratan las elecciones. No se tratan de hacer ganar a uno o a otro político y luego defenderlos a muerte. Se trata de ti, se trata de tu familia, se trata de tu comunidad, se trata de tu país. Se trata de escoger las mejores opciones para después, entre todos, dedicarnos a observarlos y exigirles rendición de cuentas. De eso se trata la democracia. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. Saltan nuevos riesgos gravísimos en el tren militar. Hace una semana se descarriló el recién estrenado tren militar. Gracias a Dios, iba a su velocidad normal, es decir, muy lento, y no hubo lesionados. El problema es que gracias a una nota del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que el tren militar tiene 11 puntos de riesgo de colapso y hundimientos. Sí, como lo escuchaste. El ingeniero Víctor Hugo Martínez Rendón duró 1 año como coordinador de obras del tramo 5 del tren militar. Renunció en enero del 2022 al considerar técnicamente inviable y ambientalmente insostenible la decisión de mover el trazado de la parte sur de este tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, desde el camellón central de la carretera federal 307 a la selva. Expuso su análisis en una carta a la Presidencia de la República y fue también recibido en Palacio Nacional, pero fue ignorado. Unos meses después, en abril del 2022, los ejidatarios de Jacinto Pat, municipio de Tulum, lo invitaron a una reunión donde el gobierno presentó la manifestación de impacto ambiental, MIA, como se le conoce, del nuevo trazado del tramo 5 Sur. Ahora iba a pasar por sus tierras, que se encuentran arriba de un denso sistema de cenotes y cuevas subacuáticas cuyos techos son extremadamente frágiles. Cito: el nuevo tramo pasa arriba de un terreno kárstico y por esto es muy frágil. Era necesaria una MIA y un nuevo estudio de geotécnica para conocer la capacidad de carga del terreno. Decidieron no hacerlo porque tenían prisas de inaugurar la obra y el estudio se tarda aproximadamente 1 año y medio. Cierro la cita. La falta de estudios motivó a un tribunal de Mérida a conocer la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 Sur. En enero del 2024, un juez exigió al gobierno federal que presentara los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos, además de las bitácoras, memorias de construcción y todos los registros con los que se cuente acerca de los cenotes, cavernas y cuevas de este tramo. El juzgado pidió también ser informado de los probables derrumbes y socavones que hayan ocurrido en este tramo y de las acciones que se aplicaron para atenderlas. Pero durante el recorrido por el tramo 5 Sur, a finales de marzo pasado, se puede constatar que la suspensión ordenada por el juez no se ha acatado. Los taladros siguen perforando el suelo para poner los pilotes del viaducto, las excavadoras trabajan a pleno ritmo y los tráilers cargados de material van y vienen. La península yucateca está sostenida sobre una red de cuevas subacuáticas de unos 1,800 kilómetros, que representa su acuífero. De acuerdo con el grupo de hacktivistas Guacamaya, desde abril de 2020, el Fondo Nacional de Fomento Turismo, el Fonatur, entonces encargado de la construcción del tren militar, sabía que el megaproyecto iba a realizarse en un terreno kárstico, sujeto a colapsos y hundimientos. Esta preocupación fue expresada después en las 6 manifestaciones de impacto ambiental, las 6 MIAs que se presentaron. Cito: el nivel de peligro por karsticidad en la península de Yucatán es en general muy alto, dado que se encuentra sobre una plataforma carbonatada
que por su naturaleza es susceptible a la disolución. Advierte la mía de la fase 1, que comprende los primeros 3 tramos del Tren Maya. Se trata de un sistema totalmente embebido en agua que está todo el tiempo disolviéndose, afirma Fernanda Laces Hernández, profesora de la Universidad Autónoma de México y experta en ambientes kársticos. Cito: a causa de este proceso de disolución, de este proceso kárstico, el techo de la cueva puede llegar a una delgadez suficiente como para colapsar. Es así que se forman los cenotes, afirma. Sigo la cita. El tren militar generará vibraciones sostenidas que podrían ayudar a que las fracturas vayan aumentando y eventualmente podría acelerar los procesos de hundimiento y de colapso del terreno. ¿Por qué el tramo del sur es el más frágil del Tren Maya, según especialistas? Porque es el que más se puede disolver. El segmento más frágil de todo el tren, de todo el trazado, corresponde, de acuerdo con la comunidad científica y con la mía, al tramo 5 sur. Sus paredes blancas son porosas y rugosas, y sus rocas son tan frágiles que se vuelven polvo si se frotan entre los dedos. En el techo de las cuevas, Dos Balas y Oppenheimer, además de los hoyos abiertos por los taladros para poner los pilotes, recién se formaron huecos del diámetro aproximadamente de 1 metro, que de acuerdo con los espeleólogos, fueron creados por las vibraciones de las obras. Cito: los buzos reportan que llegan a escuchar el paso de los vehículos sobre la carretera cuando las cuevas intersectan con el trazo de esta, lo que puede dar una idea de lo delgada que puede ser la capa rocosa sobre la que se asienta actualmente la carretera. Eso dice la mía sobre Saskatoon. Y el trazado del tren militar, que corre paralelo a la carretera unos kilómetros más selva adentro, se apoya en un suelo todavía más frágil. Sí, todavía más frágil, con más riesgos. El mapa señala 11 puntos del trazado del Tren Maya que, de acuerdo con las mías, tiene mayor peligro de colapso o hundimientos. El área del tramo 5 sur es definitivamente la que más preocupa, pero hay otros puntos de las mías que se clasifican como de alto riesgo o riesgo crítico. Se ubican a lo largo del tramo 4, que va de Izamal, Yucatán a Cancún, del tramo 6, que atraviesa el sur de Quintana Roo, y en la intersección entre las vías del tren y el anillo de cenotes, una alineación semicircular de 99 cenotes formada por un meteorito que impactó en la Tierra hace 66 millones de años y que cruza los tramos 4 y 3. Estamos advertidos. Si hay una tragedia, todos sabemos exactamente de quién es la culpa. Aquí queda guardado. Tema número 2. La violencia está imparable y el gobierno la niega y no hace nada. Gracias a una nota de Forbes del día de ayer, nos enteramos de que suman 50 los asesinatos vinculados a las elecciones. De las 50 víctimas, hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular, mientras que el resto eran familiares, políticos o funcionarios. 50. La organización Laboratorio Electoral documentó 50 asesinatos relacionados con las elecciones del próximo 2 de junio en México, con lo que ya supera los 43 homicidios de las anteriores elecciones presidenciales del 2018. Esto según un informe publicado este martes pasado. Y eso que aún faltan los 2 meses más intensos de campaña. En total, esta organización registró 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Esto es una locura. Pero a esto hay que agregarle 2 elementos que lo hacen aún peor. El primero es que el presidente y su candidata se la pasan negando la violencia y dicen que el país está en paz porque su estrategia de seguridad ha funcionado de maravilla. No hay manera de atender y resolver un problema si los responsables de atenderlo se la pasan negándolo. Pero a esto se suma otra cosa peor, el manejo ruin e inhumano por parte del gobierno. Cuando estas agresiones se generan en ciudades o estados gobernados por Morena, la reacción es de contención del escándalo, para minorar el golpe, contener la imagen. No utilicen electoralmente la tragedia, dicen desde el gobierno, desde la campaña de Claudia y desde todo este aparato del obradorato de propaganda, haciéndose las víctimas frente a todas aquellas personas que exigimos cuentas y que exigimos soluciones. Pero apenas se da una agresión en algún lugar gobernado por la oposición, como Guanajuato,
son el presidente, el propio presidente, Claudia y todo el obradorato los primeros en utilizar electoralmente la tragedia, como sucedió con el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Guanajuato, hace apenas un par de días. Estas dos ruines e inhumanas reacciones del obradorato, negar la violencia y utilizarla electoralmente como un instrumento para golpear a la oposición, es la renuncia absoluta de la obligación que tiene el gobierno en turno para brindar seguridad a todos los mexicanos. Como sociedad, no podemos volver a tolerar nunca más un gobierno que prometa paz, entregue el sexenio más violento de la historia, niegue la realidad, pero utiliza la violencia para fines electorales cuando les conviene. Sí, los que durante años contaron muertos, los que durante años señalaron a expresidentes como asesinos por la violencia que se daba en las calles, por la violencia que se generaba entre bandas del crimen organizado. Sí, los que dijeron que tenían todas las soluciones para la paz, hoy niegan la violencia que ya llegó a niveles récord, 183,000 homicidios solo en lo que va de este sexenio, que ya es más que la suma completa de los sexenios de Fox y de Calderón. Estas personas que tenían todas las soluciones a todos los problemas, hoy niegan la violencia, pero peor, cuando les conviene, la siguen utilizando para fines electorales. Esto es ruina inhumana y esto nos pone en peligro a todos. Tenemos que exigir que la próxima presidenta de México no solo resuelva el problema, sino que la paz se convierta en la única forma viable de vivir y la violencia nunca más pueda ser utilizada para fines electorales. Tema número 3. Claudia pretende que le creas que ahora sí, el obradorato hará algo contra la corrupción. El lunes pasado, en un acto lleno de sonrisas hipócritas, Javier Corral, el renombrado panista por varias décadas, que en su momento acusó a López de ser más ruin que Peña, es cita, y que dijo en 2018, otra vez lo cito, con la llegada de López al poder se va a refrendar el pacto de impunidad, cierro cita, ahora pretende presentar una serie de propuestas para combatir la corrupción a nombre de Claudia Sheinbaum. Sí, escuchaste bien. La coalición que dice que va a acabar con el PRIAN tiene a un panista de décadas, que además era férreo crítico de López y de su corrupción, como encargado de este tema en la campaña de Claudia. Qué confusión, ¿verdad? Sí, yo también estoy muy confundido. Durante 2 días anduvo recorriendo varios medios de comunicación hablando de propuestas para combatir la corrupción, como si los mexicanos fuéramos incapaces de ver la realidad y como si no hablara a nombre del régimen más corrupto de la historia. Así, sin dar explicación alguna de la corrupción impune de este gobierno, llega la promesa de Claudia y de su representante de ahora sí vamos a hacer algo, borrón y cuenta nueva. Te doy 2 datos para poner en contexto esto que te dijo. Según el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, en el rubro ausencia de corrupción, México es el lugar 136 de 142. Es decir, solo están peor que México Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Camboya y Congo. Ahora, en el Índice de Estado de Derecho 2023 del mismo World Justice Project, pero sobre México, la Ciudad de México que gobernó Claudia es el lugar 32 de 32. El último, el peor, en el rubro de ausencia de corrupción, el peor de todos, el más corrupto. También es el peor de todos en justicia penal y en límites al poder gubernamental. Y en el índice global es el estado 31 de 32 empatado en puntos con el último lugar. Ayer me eché un debate con Corral de 1:30 en el programa de Carmen Aristegui. Puedes verlo aquí en el canal de Factor Kaiser, un resumen de 30 minutos que hice para ti para que no te aburras. Lo más importante que le dije a Corral es que si ahora habla en nombre del obradorato, antes de hacer propuestas, debe rendir cuentas por los nulos resultados contra la corrupción de este gobierno y por la corrupción impune y sistemática de este gobierno que llegó hasta la esfera más cercana del presidente, a través de sus hijos, de los amigos de sus hijos, de los hermanos de López y de los colaboradores más cercanos del presidente. También le dejé en mi cuenta de Twitter 10 preguntas muy concretas que le reiteré en el debate y que no me ha contestado. La más importante es que si su nueva agencia anticorrupción, el eje de su propuesta, investigaría y sancionaría a los hijos del presidente, a sus amigos y a todo su clan, además de los funcionarios públicos que permitieron toda la corrupción
de la que nos hemos enterado. No me ha contestado. A ver, no es democrático, no es razonable y no es lógico en una democracia permitir a la opción política que quiere repetir en el cargo simplemente decir, ya, borrón y cuenta nueva. Ahí te van las mismas propuestas que hace 6 años que no pienso cumplir y de las que no te voy a rendir cuentas. No se vale. No lo podemos permitir, ni en este tema ni en ningún otro. El partido en el gobierno, quienes hoy están en el gobierno, tienen primero que rendirnos cuentas. No se vale pedirnos borrón y cuenta nueva. No se vale simplemente partir a hacer propuestas como si hubieran llegado ayer de Marte a la Tierra y no supieran lo que está pasando en el país. No, como ciudadanos, mexicanas y mexicanos, tenemos que exigirles cuentas de todo lo que han hecho. Viene el debate este domingo. Viene el debate y si es que va Claudia al debate, lo que vamos a ver es que se va a tratar de zafar de todas las tragedias, de todos los fracasos y de toda la corrupción de López. Tú y yo no se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir porque si en esta democracia mexicana que estamos construyendo seguimos permitiendo que los políticos simplemente escapen a la rendición de cuentas, nunca vamos a tener una democracia funcional. Así de sencillo. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía, exigir cuentas, no pedir, no suplicar, exigir cuentas. Y si no nos las dan, esa alternativa política no puede tener nuestra confianza. Es así de fácil. Dixo is back.